El consejero Uquibe Espadas está en la línea telefónica. Consejero, buenos días, un gusto y un honor tenerlo aquí. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Le quiero decir que antes de que entremos en el tema, me llegó una llamada, fíjese qué padre, las vueltas que da la vida. Casi estoy segura que su siguiente entrevistado, Uquibe Espadas, es hijo de la maestra de cálculo de la entonces Escuela de Ciencias Químicas de la UAP, en el Carolino, Mari Carmen Ancona. Lo escucho con atención. Una compañera o alumna, no lo sé, de su mamá, consejero. Efectivamente, qué gusto. Eso hace ya muchos años que mi madre dio clases en la UAP. Pero dejó huella. Eso creo. Mi madre y mi abuelo marcaron una diferencia en la enseñanza, especialmente de las matemáticas en la Autónoma de Puebla. Que no es fácil, marcar diferencia. A lo mejor en historia es más facilón, pero alguien que marque una diferencia en matemáticas tiene mucho mérito, consejero, porque si no es bueno el maestro, son tan áridas las matemáticas, pero si es bueno, sí les agarra uno gusto. Es verdad. Consejero, hablamos hace un tiempo sobre la sobrerepresentación. Me acuerdo muy bien, palabras más, palabras menos, que usted me decía que no estaba de acuerdo en la sobrerepresentación, pero que no tenían herramientas para echarla para atrás porque la ley estaba así. ¿Estamos de acuerdo en eso? Efectivamente. Ahora, la primera pregunta es, en esta propuesta, ¿la sobrerepresentación se elimina, se mantiene o se consolida? Bueno, a ver, hasta donde el punteo de la reforma electoral que ya se presentó permite ver, se mantiene. Es decir, las reglas de asignación de diputados se mantendrían y se ha dicho expresamente que los partidos tendrían el mismo número de diputados de representación proporcional que ahora. Es decir, sí, se mantendría la sobrerepresentación, pues lo cual me parece pues perder una gran oportunidad. A ver, hasta donde yo percibo, las modificaciones a la ley se han hecho a instancias de la oposición. La oposición ha ido presionando y presionando y el poder ha tenido que ceder para tener un piso más parejo. Aquí es al revés. Estoy viviendo un mundo al revés, porque me pasa también con la revocación de mandato. La pide la oposición para tumbar al que está, no el que está para refrendarse. Entonces aquí la propuesta no abre nuevos caminos democráticos, sino que más bien mantiene ciertas diferencias a favor de quien tiene el poder. Bueno, en materia de sobrerepresentación las cosas quedarían igual. Uh-huh. Habrá que ver en otros puntos cómo llega la propuesta. Usted dijo en una entrevista, consejero, estamos hablando con Uquibe Espadas, una entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz, yo la oí, que en algunos mecanismos de esta reforma pueden resultar antidemocráticos porque generan incertidumbre en el electorado. ¿Nos quiere ampliar el concepto? Sí, supongo que será en lo relativo a los mecanismos de distribución de la representación proporcional. En sustitución de las actuales listas, se proponen 3 mecanismos de distribución. Uno, una listas plurinominales desbloqueadas, es decir, listas donde cada elector de los 40 propuestos señala cuál preferiría que entrara primero a la Cámara. El segundo es el mecanismo de mejores perdedores y el tercero es la inclusión de 8 diputados migrantes. A los 3 mecanismos yo les veo un gran problema, y es que los candidatos involucrados lograrían llegar a la Cámara con una proporción de votos muchísimo menor de los que actualmente requiere un diputado de representación proporcional para ser electo. En la última elección este número estuvo en el orden de los 300,000 votos, es decir, cada diputado plurinominal que está hoy en la Cámara recibió en promedio 300,000 votos. Ajá. Si se estableciera el mecanismo de esos otros 3 mecanismos, los diputados podrían ser electos con proporciones tan bajas de votos como 12 o 13,000 votos. ¡Híjole! Es decir, una fracción de 4 o 5% de lo que hoy se necesita para ser diputado federal de representación proporcional. Es decir, la representatividad de los diputados electos bajo esos nuevos sistemas
sería inmensamente menor de la que tienen actualmente. Y uno de los argumentos de la presidenta es que el pueblo de veras elija, pero entonces la representatividad que usted me dice, pues abismal. Una persona que llega con 300,000 votos como pluri y que ahora va a llegar con 12,000, ¿a quién representa? A ver, a mí me parece bien, es un hecho que la mayoría de la población, de los ciudadanos, no se da cuenta de que realmente sí está votando por los plurinominales. Ajá. Esto se debe a que los plurinominales se votan en la misma boleta que los unis. Me parece que para lograr el objetivo que la presidenta plantea, es decir, que la gente, que es un objetivo correcto, que la gente sepa ¿sí? a quién le está dando su voto para la representación proporcional, bastaría con una reforma muy simple, con volver a votar en dos boletas, una para uninominales y otra para plurinominales. Así, las listas propuestas por los partidos para las plurinominales tendrían que buscar sus votos por su cuenta. Esto esto obligaría a que los candidatos se dirigieran a un público muy amplio en varios estados y dependiendo del número de votos que en colectivo obtuvieran, el número de diputados que entraran. Y permitir que esto se haga, es decir, que se vote en dos boletas en lugar de una, de forma tal que cada lista plurinominal se vea obligada a pedir votos, se deriva de una modificación legal que puede aprobar una mayoría simple de la Cámara. Es decir, el mandato de una sola boleta está en la ley, no en la Constitución. Es muy fácil de solucionar. Eso sí, es relativamente fácil, como usted dice. Ahora, para quien quiera, porque uno de los argumentos es, tienen que salir a que la gente los conozca, a hacer terreno, caminarle y demás. ¿Qué pasa con alguien que tiene que ganarse los votos en varios distritos? Pues lo que pasa cuando se hacen campañas para gobernador, para alcaldes en municipios grandes, e incluso para la presidencia de la República. Es decir, pues se hace la campaña en un territorio amplio, con una diferencia, que aquí las campañas en varios estados no las haría una sola persona, sino que las haría el conjunto de candidatos, y desde luego especialmente los que fueran encabezando la lista, los que más probabilidades tuvieran de llegar. ¿Implicaría más recursos, consejero? No, los recursos son los que son, se distribuirían de manera diferente. Pasaría algo semejante a lo que pasa cuando se da el registro a nuevos partidos. Cuando se da el registro a nuevos partidos, esto no le cuesta al Estado un peso más, porque la bolsa de financiamiento de partidos es una, y se divide entre los partidos que haya. No es que cada vez que nace un partido se haga una nueva bolsa para ese partido. Pues en este caso sería lo mismo. La bolsa se tendría que dividir entre unis y pluris, y las campañas se podrían realizar exactamente con el mismo dinero que se realizan ahora. Esto que nos dice es muy importante. Si hay un partido nuevo, no es que la bolsa de 1,000 millones crezca a 1,300, no. Si hay 1,000, hay 1,000. Y si hay 3 partidos, les tocan 333 más o menos a cada uno. Y si hay 10 partidos, les tocan 100 millones a cada uno, en principio. Ya dependerá de otros factores. Pero la bolsa no crece, no nos cuesta más. No crece. Eso es bueno saberlo, Eso se vivió después del 24. Cuando el PRD pierde su registro, en sentido inverso. Eso tampoco significa que se va a invertir menos en los partidos políticos. Significa que el dinero de los partidos políticos, en lugar de dividirse entre 7 partidos, ahora se dividió entre 6. Bueno, entre menos burros, más solotes, pero los solotes son los mismos. Efectivamente. A ver, hablemos de dinero, consejero, porque hay una obsesión por la 4T, por ahorrar dinero. Y creo que en algunos momentos es muy propio. Este país tira mucho dinero, en otros no. A veces mi abuela contaba de un campesino que acostumbró a su burro a no comer, y cuando el burro se había acostumbrado, ¿qué cree que le pasó al burro? Se murió el canijo. Entonces, cuidado con los ahorros excesivos, porque acaban, por una uña enterrada no te pueden amputar la mano. Habría que ver dónde está la fuga. Y somos un país muy amenazado, por privados que le meten lana a las campañas, pero luego la van a cobrar, no son la Madre Teresa de Calcuta. Yo te doy para que seas diputado, para que seas senador, ¿verdad? ¿Y cómo me lo compensas cuando llegues? Y empezamos con prerrogativas, con abusos, con negocitos por abajo.
y mucho peor cuando está de por medio el crimen organizado. Entonces, el recortarle a los partidos implica riesgos desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ve usted como consejero? A ver, yo creo que el dinero público en las campañas ha servido mucho más para que partidos de reciente fundación, que en la elección anterior no tuvieron tanto respaldo, puedan tener unas campañas mínimas efectivas, es decir, dinero suficiente para que la gente conozca sus candidatos, conozca sus propuestas dentro del territorio total. No ha sido, la entrega de estos subsidios no ha sido tan eficiente para impedir que entre dinero ilegal a las campañas, es decir, sí ha servido para lograr competitividad, lo cual ya me parece muy bien, es decir, que ningún partido pierda la elección porque simplemente no tuvo un centavo para hacer campaña, sino que si pierde la elección es porque la gente no quiso darle el voto. Eso está muy bien. Pero para el otro no ha funcionado así. Es decir, para evitar que, como ya recibieron ciertos partidos o cualquier partido dinero público, ya no busque que dinero en exceso de fuentes ilegales. Eso no se va a evitar, eso no se podría evitar tampoco reduciendo el financiamiento, eso se tiene que evitar, y en ese sentido la iniciativa, el punteo de iniciativa está muy bien, dándole al INE mayores facultades para controlar el gasto de los partidos. En ese sentido me parece que el presupuesto para los partidos debería mantenerse, pero que efectivamente, como ofrece la iniciativa, que el INE pueda disponer de más información más rápido para detectar cualquier intromisión de dinero ilegal en las campañas. Y castigarla, ¿no? Porque finalmente esos dineros ilegales son favores que se tienen que pagar y a veces el precio es sangre, consejero. A ver, cuando un candidato vende su campaña, pues evidentemente el que la compra espera algo a cambio, ¿no? Sí, claro. Y eso se paga en última instancia, pues con dinero público. Desviando dinero público del cargo obtenido, ¿no? Bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Porque hay sí. cargos que no disponen de presupuesto, digamos. Pero sí de favores y de contactos y demás. Efectivamente. ¿Cómo lo evitamos? ¿Qué puede hacer ahí la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio instituto? Porque si actúan parejitos, si actúan en combinación con toda la fuerza que tienen, pues sí se podría lograr algo significativo, ¿no? Efectivamente, yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es fortalecer la ley para que las distintas instancias del Estado proporcionen más rápidamente y con mejor calidad información al instituto. El instituto por sí mismo nunca va a poder tener la capacidad para vigilar el conjunto de movimientos financieros en el país, pero quien sí lo tiene es la Secretaría de Hacienda, especialmente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero hay mucha información también que está en los bancos, en procedimientos judiciales, y es muy importante que el INE pueda tener acceso efectivo a información de esta naturaleza que afecte el dinero que participa en las campañas. Hay otro factor del que no hemos hablado, hablando de dinero, consejero, el crimen organizado, los particulares, pero el dinero del Estado, el dinero que el Estado es capaz de desviar para sus propios candidatos. Y uno lo ve, lo he visto a lo largo de muchos años haciendo noticieros, el PRI acarrea gente y gasta una millonada en llevar y traer. Pero cuando lo empezó a hacer el PAN y le cuestioné esto a una panista, me dijo, no, nosotros no acarreamos, facilitamos el transporte del votante. Caray, la misma, nada más que revolcada, ¿no? Y lo mismo pasa con Morena. Yo vi en las precampañas de los 5, el presidente de entonces les puso corcholatas, la cantidad de recursos. Estuvimos un fin de semana en Oaxaca y uno de los candidatos, o una, para que no nos confundamos, alguno de los corcholatas, era imponente la cantidad de camiones de transporte público, camiones de turismo para ir a Mitla, no había, todo estaba al servicio de acarrear gente o de facilitarle el transporte. ¿Cómo evitamos eso? A ver, eso tiene que lograrse a través de acciones conjuntas de distintas autoridades. El Instituto Nacional Electoral no tiene, y por el diseño constitucional del país no puede tener, facultades para intervenir la administración de los distintos gobiernos.
municipales, Sí, ¿no? estatales o federal. Cada uno de estos órganos cada uno de esos niveles de gobierno está sujeto a controles institucionales por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de las Contralorías o de las auditorías locales. Me parece que ahí sí es en estas autoridades donde recae la responsabilidad de evitar que se sustraiga dinero público para ser utilizado sea en campañas electorales o con cualquier otro fin. Es decir, cuando se confirma una sospecha de que se usó dinero público en alguna campaña, el INE no puede sancionar a quien sustrajo el dinero del erario, no tiene facultades para ello. Uh-huh. Eso tienen que ser necesariamente las autoridades de fiscalización correspondientes a cada nivel de gobierno quien lo haga. Sin embargo, si el instituto detecta ingreso de dinero del tipo que sea, incluido dinero del erario, cuando entra dinero ilegal, es muy difícil, sobre todo cuando entra en efectivo, es extraordinariamente difícil saber de dónde salió. Pero una vez que el dinero es detectado, sí se establecen multas severas para los partidos por este tipo de cosas. Sí, multa que no duele no sirve. Ahora, en cuanto a percepción, hace ya varios meses, muchos, Lorenzo Mayer lleva años colaborando con nosotros y le preguntaba a Lorenzo, ¿no estamos frente a un partido de Estado nuevamente? Porque en la pandemia volví a leer El estilo personal de gobernar, de Daniel Cosío Villegas, y lo que era Echeverría. Lorenzo Mayer muy inteligentemente dijo, no, porque el origen es muy distinto. Este partido nace de un movimiento popular. El PRI nació pues en las piernas del presidente Calles, ¿no?, para evitar broncas entre los militares de la época. Pero el destino, Uquib, no estamos con otro origen, más o menos generando un partido de Estado. No, a ver, es que el origen del PRI no fue Calles, el origen del PRI fue una revolución. Sí, bueno, claro, pero lo institucionaliza él, ¿no? Lo institucionaliza Calles y se apropia de él. Sí, pero el PRI y sus antecesores no hubieran tenido la capacidad de control social que tenían si no hubieran resultado de una revolución. Sí, claro. Es decir, de acuerdo. El régimen corporativo del partido de Estado, recordemos aquellos años, yo sí los puedo recordar, algunos no habían nacido, pero en los años 70 y todavía en los 80, las grandes organizaciones al interior del PRI, la CTM, la CNC y la CENOP, movilizaban y controlaban una parte muy, muy importante de los votantes del país. Eso simple y sencillamente no existe el día de hoy. El control corporativo del Estado sobre la sociedad ha desaparecido y no se puede reconstituir. No es un asunto de voluntad, no es un asunto de que los buenos no quieran y los malos sí. Es que las condiciones objetivas para un régimen corporativo en México han desaparecido. En ese sentido, pensar que puede renacer un modelo estatal con las capacidades de control como era en época de Luis Echeverría, no, pues, es fantasioso, no va a ocurrir. Ok. No, si yo la sufrí, porque mi primera elección no había más que un candidato. La primera vez que yo voté por presidente era López Portillo, y anulé mi voto del coraje que me dio. No había partidos de izquierda, no había nada. El Partido Comunista postuló sin registro a Valentín Campos, sí, me acuerdo, en esa elección. Y lo anulé porque yo hubiera votado por la izquierda, pero Valentín Campa no podía llegar. Me dio coraje, era un modo de protestar porque el Partido Comunista lo postuló, pero no había espacios, no había nada. Y de hecho, el que no hubiera habido candidatos registrados que compitieran contra López Portillo fue lo que desató las alarmas en relación con la legitimidad del régimen y lo que dio lugar a la reforma política de López Portillo, abriendo el espectro electoral a nuevos partidos y eventualmente a que el PRI perdiera la elección presidencial. Ahí estaba Reyes Heroles, ¿no? Sí, pero vamos, digamos, el tener esta salida dándole legitimidad electoral al sistema, pues le permitió todavía al sistema de partido de Estado vivir 21 años más, 30 años más después de la elección del 76, 24, antes de perder una elección. Pues entonces, ¿qué viene con la reforma? ¿Cómo una evaluación final de pros y contras de lo que se sabe hasta ahora de esta reforma electoral?
Bueno, me parece que hay cosas importantes, el que se den nuevas facultades de fiscalización al instituto bien reglamentadas es fundamental para poder controlar que las campañas no se vuelvan, por un lado, un foco de dispendio y por otro lado, procesos a subasta del mejor postor. Eso me parece bien. Me parece que volver al sistema de no reelección de legisladores y presidentes municipales también es correcto. Yo siempre me opuse a esto. Me parece también que se pierde la oportunidad de avanzar hacia la proporcionalidad directa, que es un elemento democratizador del sistema mexicano que se ha demandado por mucho tiempo y que, bueno, pues se seguirá demandando evidentemente. Pues ahí está. Algo que agregar, consejero. La verdad, su claridad nos abre luz sobre los claroscuros que tiene esta propuesta. Yo también lamento el que se pierda la oportunidad de no avanzar en cuanto a que la proporción de votos corresponda a la proporción de curules, que es la condenada sobrerepresentación. Los muy radicales dicen, ¿cómo le hacen caso a los del PAN? Yo más bien me fijo en los argumentos, no me importa quién los haga, porque hasta Donald Trump de vez en cuando le atina y hasta un reloj parado da la hora correcta 2 veces al día. Cuando dicen, como si tuvimos 45% de los votos, tenemos 20% de las curules. Pues me suena sensato numéricamente hablando, ¿no? Sí, pero eso es un fenómeno muy viejo. Cuando yo fui diputado en el 2000, el PRD obtuvo algo así como el 19% de los votos y teníamos el 11% en la Cámara. Es decir, con la sobrerepresentación perdimos casi el 50% de nuestra representación. Y eso fueron cosas que contra las que se enderezaban iniciativas de ley todo el tiempo. Es decir, el fenómeno de la sobrerepresentación no nació ayer. Y por cierto, algunas figuras muy notables, tanto dentro de la política como dentro de la opinión pública, que pugnaban por la desaparición de los plurinominales, pues han sido de los más radicales ahora, reclamando que hay una desproporción entre el número de diputados de cada partido y su proporción de votos. Es verdad, hay una desproporción, pero así fue siempre. Y bueno, pues por lo menos ahora ya estas voces se han dado cuenta de que las cosas así no es como deben ser. Bueno, el que haya sido siempre no quiere decir que hayan sido justas, pero tendremos que ir avanzando también en esto y la oposición tendrá que presionar, como fue, la oposición presionaba y presionaba. Me acuerdo, Uquibe, en 2006, el pancho que hizo López Obrador por las campañas en los medios de comunicación. Y cuando se dijo, bueno, ok, ya no pueden contratar en medios de comunicación, me acuerdo que colegas, Pedro Ferriz, López Dóriga, fueron a protestar. Y aunque esto afecta a la industria en la que yo trabajo, incluso mis ingresos personales, yo como lo veía era, qué bien vamos a tutelar la libertad de que los que tienen dinero contraten anuncios en Televisa o la equidad electoral. Y había que cuidar sobre todo la equidad electoral. Sí, ese fue justamente el móvil de la reforma. Y bueno, efectivamente, cosas como estas, como la representación proporcional, que hayan sido así siempre, desde luego no quiere decir que tengan que seguir siendo, al contrario, quiere decir que se deben modificar. Pero lo que no deja de resultar curioso es que quienes defendían una posición ayer, el día de hoy defiendan la posición diametralmente opuesta. Es que no es lo mismo ser borracho que cantinero, los dichos populares son increíbles, ¿no? ¿Cuántos de los que llegaron por la representación proporcional, cuando la izquierda tenía los caminos muy, muy, muy estrechos, han dicho, algunas personalidades les decían, no, los de representación proporcional están sobrando? Pues tú no hubieras hecho carrera política si no hubiera habido representación proporcional, se le podría contestar a varios, ¿no? Pues sí, es exacto, no nada más entre los políticos, sino también entre quienes ejercen opinión y entre quienes gobiernan en los distintos niveles. Bueno, pues estamos. Uquibe, mil gracias por esta plática y que no sea la última. No, por el contrario, un gran gusto. Buenos días. Buenos días, 8:33, de veras mucho gusto. Vámonos a la pausa y regresamos con la cita. En un momento regresamos con Fernando Canales en Ultranoticias, periodismo que genera valor a México.